Bueno, pues me invitaron a dar la charla del día de hoy y yo inicialmente dije, ay, sí, ¿cómo no? Yo me la he hecho, ¿no? Y a la hora que vi el tema yo dije, hoy no sé muy bien cómo le voy a entrar. Estuvo pues difícil decidir cómo abordar el tema de hoy. Pero bueno, un poquito como para ponernos en contexto, les quiero recordar que ahorita estamos viendo una serie que así se llama, ¿verdad? Encuentros con el Buda. Y hemos hecho una serie de charlas y reflexiones sobre distintas maneras que podríamos concebir de encontrarnos con el Buda. Algunos de estos encuentros fueron encuentros entre el Buda y algunos de sus discípulos, en donde el Buda dio alguna enseñanza, entonces fue una forma de conocer al Buda, ¿verdad? Acercarnos a él a partir de estas experiencias que se narran en las escrituras, en donde tenemos al Buda interactuando con alguien más, ¿no? Que son realmente súper interesantes y realmente nos presentan al ser humano que fue el Buda, más allá de la enseñanza que dio, digamos, con su discurso, ¿no? Después vamos a ver a partir de la semana siguiente otra forma de encuentros con el Buda, que son encuentros más de tipo arquetípico, ¿no? Encuentros desde la imaginación, encuentros desde las profundidades de la experiencia espiritual, encuentros con el Buda de esa manera. Pero ahorita estamos viendo otra forma de encuentros con el Buda que ha estado muy interesante, que es encontrarnos al Buda antes de que fuera el Buda, ¿no? Cuando estaba en lo que conocemos como en su carrera de Bodhisattva, en su carrera de sus vidas previas, ¿no? En las vidas previas del Buda que las narra el Buda mismo en las escrituras que tenemos recogidas en el canon Pali. Entonces esas escrituras se llaman Jatakas. Y ahorita estamos encontrándonos con el Buda entonces en sus vidas anteriores, en algunas de sus vidas anteriores a través de los Jatakas, ¿no? Entonces, el Jataka que vamos a ver el día de hoy se llama Nigrodhamiga Jataka. ¿Así se pronunciará, Ana Priya? Nigrodhamiga. Suena bien, ¿verdad? Nigrodhamiga Jataka. Ahorita vamos a ver de qué trata. Pero nada más como para ponerlo todavía más en contexto, pues la palabra Jataka es una palabra en sánscrito. Ya se dio una charla sobre esto recientemente como parte de esta serie, hablando un poquito de qué son los Jatakas y dónde están recogidos en el canon Pali y demás, pero por si acaso no viniste a esa charla, te pongo un poquito al corriente, ¿no? La palabra Jataka está en sánscrito y significa algo así como historia de los nacimientos. En el canon Pali, que son las escrituras budistas más antiguas que se conocen, que se precian de ser, digamos, lo más cercano que existe a lo que el Buda dijo, ¿no? Son discursos del Buda, son enseñanzas, son una serie de escrituras. Es un canon muy, muy grande, con muchos, pues decenas de libros, podríamos decir. Cabe tal vez en toda esa pared, ¿no? Es muy grande, no es un libro, sino muchos libros, en donde tenemos estas distintas secciones. Pues en los Jatakas se recogen 547 textos, en donde se dice que se narran las vidas anteriores del Buda Shakyamuni, del Buda que nació en su última vida con el nombre de Siddhartha Gautama, que se convirtió en el Buda, en el exponente, en el originario de toda la tradición budista. Entonces estas son sus vidas anteriores, y muchas de sus vidas anteriores, de hecho, las vivió como un animal, como un venado, como un águila, como un ciervo, que es el caso de esta Jataka, como un chango, como un gorila, como un pescado, en fin, un pez, no un pescado, un pez. Entonces, bueno, tenemos todas estas historias que realmente son muy encantadoras, porque pues son como cuentos, se presentan a manera de cuento.
Y el cuento lo narra, en la escritura, lo narra el Buda mismo, ¿no? Generalmente los Jatakas tienen esta forma, ¿no? Es el Buda que vive una experiencia particular, en donde llega fulano y le dice tal cosa, y después Mengano se pelea con esto, y entonces el Buda dice tal cosa. Entonces, tenemos la anécdota propiamente dentro de la vida del Buda, y después el Buda dice, pues esta anécdota que acabamos de vivir no es la primera vez que la vivimos en otro momento, hace varias vidas, en donde fulano era el chango, perengano era el águila, sutano era el pez y yo era el bodhisattva. Se usa la palabra bodhisattva en el contexto de las Jatakas, porque bodhisattva es una palabra en Pali que hace referencia, bueno, al bodhisattva, ¿verdad? Generalmente la palabra que nosotros conocemos es la palabra bodhisattva, que es una palabra en sánscrito, que se refiere pues a alguien que está dedicando toda su vida a alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Particularmente en el contexto del canon Pali, la palabra bodhisattva se usa para referirse al que iba a ser el Buda en su vida final, ¿no? Entonces tenemos ahí que el Buda narra el Jataka, ¿sí? Y cuando tú lees el Jataka, entonces viene la historia, vienen dos historias en una. Viene la historia que sucede en la vida del Buda, en la vida última del Buda, y luego el Buda narrando la historia en donde era un animalito del bosque y sucedió tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la forma que tienen los Jatakas. En esos cuentos se describe cómo el Bodhisattva gradualmente adquirió cualidades, fuerza espiritual, estatura moral a través de sus distintos renacimientos. Entonces vemos al Bodhisattva cómo va desarrollando, por ejemplo, la cualidad de la generosidad, la cualidad de la compasión, la cualidad de la honestidad y así sucesivamente, ¿no? En cada uno de los Jatakas se hace referencia a una o dos cualidades específicas que también se les conoce como, en algunos casos, las perfecciones que practica el Bodhisattva, las paramitas. Esa es la palabra que usamos en sánscrito, ¿no? Paramitas, las perfecciones que son las cualidades trascendentales que cultiva el Bodhisattva para convertirse tarde o temprano en el Buda. Bueno, los Jatakas se encuentran también en algunos escritos, se encuentran ilustrados, ¿no? Por ejemplo, aquí les presento una ilustración de un Jataka que se llama el Anusasika Jataka y se encuentra en un manuscrito birmano en donde vemos aquí al Bodhisattva en la forma de águila, ¿no? Que está interactuando con las demás águilas y demás. Entonces, en este manuscrito birmano está la ilustración y se presenta también la historia, ¿no? Aquí les presento la ilustración que corresponde al Nigrodhamiga Jataka, que es la historia que les voy a contar en un segundo. Entonces ahí se puede ver cómo el Bodhisattva en ese momento nació en esta vida en la forma de un ciervo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Es esta. Y bueno, pues aparecen aquí en la ilustración pues algunas referencias a todo lo que narra el Jataka, que es un Jataka muy interesante, que les voy a contar la historia. Voy a irles presentando fotos nada más para ir acompañando la historia, ¿no? Y para que vayamos reflexionando en qué es lo que la historia está transmitiéndonos, ¿no? ¿Qué cualidades vemos que está practicando este siervo, que es el futuro Buda, ¿no? ¿Qué cualidades está practicando en esta vida en particular que le tocó vivir en ese caso? Entonces, bueno, pues en esta vida el Bodhisattva nació en la forma de un ciervo, pero no cualquier ciervo, era un ciervo de color dorado que recibió el nombre de Nigrodha.
Es muy bonita la descripción que se hace del ciervo, porque se dice que era dorado, que era tan grande como un potro, ¿no? Que tenía unas astas, unos cuernos que brillaban, y en las orillas se veía un brillo de color plateado, que su boca era roja como un conjunto de flores de esmeralda, no de esmeralda, no, escarlata, y que tenía unas pezuñas hermosas que parecía como si estuvieran laqueadas, ¿no? Entonces este era el ciervo dorado Nigroda, que vivía en el bosque acompañado de 500 ciervos que le servían, que lo atendían. Era un rebaño de ciervos que vivía en el bosque. Y en este mismo bosque vivía otro ciervo dorado también, muy bonito, que se llamaba Saca. Saca también era un ciervo dorado y también tenía a su servicio a 500 venados que le servían, ¿no? Entonces ahí tenemos a los venados que formaban parte de este séquito que atendía a Nigroda. Y bueno, ellos vivían en un bosque que era parte de las tierras del rey de Benares, del rey de Varanasi. Podemos imaginar cómo serían las tierras del rey de Varanasi, seguramente algún bosque tropical, ¿verdad? Porque sabemos que Varanasi, lo que es la ciudad de Benares, está en la India, que es una zona tropical. Seguramente habrá sido en aquel entonces pues una selva muy exuberante, con sus ríos y sus palmeras y sus árboles, y ahí teníamos a los ciervos que caminaban por todos lados, y ahí estaba el ciervo Nigroda pues con su séquito, ¿no? Ahora, el rey de Varanasi era un rey muy comelón, que le gustaba comer carne todos los días. Entonces, lo que hacía es que mandaba llamar a sus súbditos y salía en un gran séquito de cazadores al bosque a cazar a los ciervos. Todos los días los mandaba llamar y salían al bosque a cazar a los ciervos para traer a un ciervo y podérselo comer, uno al día. Y entonces muchas veces era el mismo rey o muchas veces era su cocinero el que salía a buscar ciervos al bosque. Pero los súbditos del rey ya estaban así como que un poquito hasta el gorro de esta dinámica, ¿no? Porque decían ellos, pues nosotros estamos ocupados con nuestras obligaciones, con nuestro trabajo, estamos aquí arando la tierra, estamos aquí haciendo pues nuestras labores cotidianas, y resulta que el rey nos quiere llevar al bosque a cazar ciervos, ¿no? Entonces, miren, vamos a organizarnos y a buscar alguna alternativa. Entonces todos los súbditos del rey se organizaron y construyeron una especie de granja, una granja de venados ahí en las tierras del rey. La cercaron, ¿verdad? Muy bonita, le pusieron ahí un reservorio de agua, pusieron a crecer alimento para los venados, y luego fueron al bosque, rodearon a los venados y los fueron llevando así con ruidos y con sus espadas, y los fueron encaminando poco a poco a que se metieran a la granja de venados. Entonces ahí tenemos a los a los súbditos del rey llevando a los venados a la granja, ¿no? Y pues ahí tenemos a los venados en la granja. Entonces llegaron los súbditos del rey y le dijeron al rey, pues mira, rey, para que no tengas que estar yendo al campo a cazar a los venados y para que no nos estés distrayendo de nuestras labores, ya juntamos aquí a todos los venados. Ya tenemos una granja de venados en donde tú puedes salir y ahí cazas a un venado, te lo llevas a comer y te comes a esos venados, que ya van a estar mucho más fáciles de cazar y ya no hace falta que nos estés distrayendo. Pues entonces el rey estuvo muy contento con el acuerdo y dijo, pues sí, muy bien, vamos a hacer eso. Y resulta que en esa granja de venados, ahí quedó el venado dorado, ¿cómo se llamaba? Nigroda, con su séquito de venados, y también el venado Saca, con su séquito de venados.
Y entonces empezó a suceder que pues el rey salía con su arco y su flecha a buscar a su venado del día y perseguía al venado, y entonces el venado, pues claro, pues corriendo para proteger su vida, se iba por ahí, y entonces el rey le disparaba una flecha y lo hería, y le disparaba otra flecha y lo volvía a herir, hasta que ya al cabo de 5 flechas ya terminaba por matar al venado y se lo llevaba. Pero el venado Nigroda, que sabemos que es nuestro bodhisattva, estaba muy afligido por toda esta dinámica, porque decía, pues los venados están sufriendo mucho, ¿no? Los están cazando, los están hiriendo, miren, de todas maneras se van a morir, ¿no? Entonces, ¿qué tal que hacemos? Nos ponemos de acuerdo entre nosotros los venados, y lo que hacemos es que uno de nosotros se ofrece al rey cotidianamente. Entonces los venados se pusieron de acuerdo y dijeron, pues sí, vamos a hacer eso, porque de esa manera, pues ya nos vamos a morir, vamos a perder la vida, pero pues de la manera menos aflictiva posible, ¿verdad? Vamos, nos ofrecemos, nos matan, nos comen y ya. Pero nos dejamos de persecuciones y de flechas y de sufrimiento, ¿no? Entonces todos los venados dijeron, pues sí, vamos a hacer eso. Entonces un día quedaron que se iba a ofrecer un venado del rebaño de Saka, y al otro día un venado del rebaño de Nigroda. Y así se fueron, ¿no? Llegaba el venado que le tocaba su turno y se acercaba a donde estaba, digamos, como el matadero, ponía su cabecita así en un bloque de piedra, y pues ahí era sacrificado y se lo llevaban para que el rey pudiera comer, ¿no? Y así se fueron, uno y uno, hasta que llegó un día que le tocó a una venadita que estaba preñada, ¿no? Y ahí tenemos a la venadita, y le tocó su turno. La venadita era parte del rebaño del ciervo Saka. Y llegó la venadita y le dijo, ay, pues ya sé que es mi turno, pero mira, estoy preñada. Quiero pedirte que por favor me perdones la vida en este caso, que le des el turno a alguien más para esperar a que tenga yo a mi bebé, ¿no? Y ya cuando tenga yo a mi bebé, pues vamos a hacer 2, así es que van a haber 2 posibilidades de sacrificio ahí, ¿no? Dame chance de que no me sacrifiquen en esta ocasión. Y el siervo Saka le dijo, no, ni te creas, te toca y te toca, ándale, vete para allá, ¿no? Ay, y la pobre venadita, pues muy afligida, se fue con el otro siervo dorado, que era Nigroda, que es nuestro bodhisattva, y le contó la historia. Le dijo, mira, pues yo estoy preñada, yo quisiera ver que, pues, por favor me perdonen la vida en este momento, que me dejen pasar y que alguien más tome mi lugar. Y entonces Nigroda la escuchó con mucha piedad, con mucha empatía, y le dijo, sí, tienes toda la razón, no te preocupes, tu vida está perdonada. Y entonces, en lugar de que fuera la venadita a tomar, a sacrificarse ahí al matadero, fue el mismo Nigroda, ¿no? Que Nigroda, por cierto, tanto Nigroda como Saka, cuando entraron a la granja inicialmente, los vio el rey y dijo, wow, qué venados tan hermosos, estos son los reyes de los ciervos, ¿no? Entonces a ellos 2 les voy a perdonar la vida. Entonces a Nigroda y a Saka, el mismo rey había prometido que a ellos no los iba a matar. Pero en esta ocasión fue Nigroda y se presentó ahí en el matadero a que lo matara. Y vio, el cocinero vio a Nigroda y dijo, no, pero a usted tiene perdonada la vida, a usted no lo vamos a matar. Entonces Nigroda le explicó, ¿no? Pues ahora sí me van a matar porque yo estoy dando mi vida para salvar la vida de una venada que está preñada, ¿no? Entonces el cocinero fue con el rey, y el rey llegó y se acercó y vio a Nigroda y le dijo, Nigroda, pero a ti no te toca morir. Yo quedé que a ti te iba a perdonar la vida.
Pero Nigroda le explicó, ¿no? Pero es que yo quiero salvar la vida de esta venadita que está preñada y yo ofrezco mi vida para salvarla. Entonces el rey estuvo súper conmovido y le dijo, pues no, por supuesto que salvo tu vida y también a la de la venada, ¿no? Porque nunca había visto, ni siquiera entre los hombres, le dice, había yo visto a alguien que mostrara ese nivel de caridad, ese nivel de compasión, ese nivel de empatía, ese nivel de piedad. Esas son las cualidades que el rey vio en el venado Nigroda. Entonces le dijo al venado Nigroda, te perdono la vida, a ti y a la venadita. Entonces Nigroda le dice, bueno, me perdonas la vida a mí y a la venadita, pero ¿qué hay de todos estos otros venados? Entonces el rey dice, bueno, ok, también les perdono la vida a ellos. Y entonces Nigroda le dice, bueno, ya les perdonaste la vida a todos estos venados, pero ¿qué tal todos los venados que están afuera de la granja? Y entonces el rey le dice, bueno, también les perdono la vida a todos esos venados. Y entonces Nigroda le dice, pero bueno, ¿y todas las otras criaturas de cuatro patas? ¿Qué hay de todas ellas? Porque ya le perdonaste la vida a todos los venados, pero hay muchas otras criaturas de cuatro patas que andan por ahí. A esas, ¿qué hay de ellas? Y el rey le dice, bueno, le perdono la vida también a todas las criaturas de cuatro patas. Y Nigroda no se queda contento con eso, sigue y le dice al rey, bueno, ¿y qué pasa con todas las aves? Ya le perdonaste la vida a las criaturas de cuatro patas, pero ¿y las aves? Y entonces el rey dice, bueno, también a las aves les perdono la vida. Y entonces Nigroda le dice, bueno, pero ¿y qué hay de los peces? Los peces que andan en el agua, tan bonitos, tan lustrosos, tan brillantes. Y entonces el rey le dice, bueno, perdono la vida también de los peces. Y entonces Nigroda le dice, pues muchas gracias, rey. Qué bueno que le perdonaste la vida a todos estos seres. Y en ese momento se levanta Nigroda, ya como en la escritura dice, se levanta el gran ser. Ya no habla del venado, ¿no? Ya no habla, se levanta el gran ser y le da la bienvenida al rey, le da los 5 preceptos y le enseña el Dharma. Y le dice al rey que a partir de ese momento él va a vivir una vida pura, una vida buena, en donde va a cuidar no nada más a todas las criaturas, a todos los animalitos, ¿no? Sino también, por supuesto, a los niños, a los adultos, a sus súbditos, a los campesinos, a toda la gente del pueblo. Y el rey y este gran ser que era el Bodhisattva, Nigroda, acuerdan vivir en paz, respetarse, y el rey entonces le dice a todos sus súbditos del pueblo que no se puede tocar a ninguno de esos animales. Y bueno, pues así estuvieron viviendo mucho tiempo, pero claro, los venaditos de pronto, como ya nadie los mataba, se dieron cuenta que había ahí en el campo del rey y de sus súbditos pues unas tierras de cultivo muy bonitas, ¿no? Y estaba ahí creciendo el maíz y el trigo y el sorgo y todos los cultivos. Ay, bueno, aquí tenemos a la venadita. La venadita que por cierto dio a luz a este venadito, y el venadito se convirtió en un muy buen amigo del ciervo Nigroda, jugaba con él. Pero bueno, pues aquí están los venados que se dieron cuenta que había pues cultivos de donde comer. Y se empezaron a comer los cultivos de la gente. Entonces, bueno, pues los súbditos del rey dijeron, oye, rey, pero pues aquí tenemos a los venados que se están comiendo nuestros cultivos. Danos permiso de matarlos. Y el rey dijo, no, nadie toca a un venado. Yo le prometí a Nigroda que ningún venado iba a morir por nuestra causa. Pero entonces, pues, Nigroda se enteró de que sus venados se estaban comiendo los cultivos, y entonces fue con sus venados y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes nos están respetando nuestra vida, ¿verdad?
Pero entonces nosotros no nos vamos a meter a los cultivos de estas personas. Lo único que tienen que hacer es marcar sus cultivos con estas hojas, y con esas hojas que se marquen los cultivos, ningún venado va a entrar a comerse esos cultivos. Muy bien. Entonces, pues colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Así tenemos que vivieron en paz los venados con el rey vivió una larga vida, y cuando murió el rey, después de haber vivido una vida buena, una vida en el Dharma, pues obviamente renació en un lugar muy auspicioso, y pues Nigroda también vivió una vida muy larga y después murió y renació en un futuro no tan lejano, renació como Siddhartha Gautama, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la historia de los venaditos, del venado Nigroda, y obviamente nos apunta en una dirección muy específica, ¿verdad? Todo el Jataka. ¿Cuál es la enseñanza del Jataka? ¿A qué nos invita? El primer precepto, Tania, exactamente. El primer precepto, ¿verdad? Aquí les presento los preceptos, por si acaso no los recuerdan, los preceptos de la ética budista, que se pueden, primero que nada es muy importante recordar que los preceptos no son reglas, no son mandamientos, ni siquiera son normas, son casi más bien como invitaciones. Son, quizá podríamos verlos como consejos, los consejos que el Buda nos da de cómo podemos actuar para tener una vida, pues una vida que nos vaya dirigiendo hacia un camino de luz, hacia un camino de conciencia, hacia un camino de comprensión y de compasión. Entonces nos recomienda eso, nos recomienda, mira, intenta abstenerte de tomar la vida de otros seres. O este primer precepto también muchas veces se presenta en términos de intenta abstenerte de hacer daño. En ese sentido, pues abarca a todos los demás, ¿verdad? A todos los demás preceptos. Pero el segundo precepto, abstenerte de tomar lo que no te ha sido dado libremente. Abstenernos de una conducta sexual dañina. Abstenernos de hablar con falsedad. Y abstenernos de nublar la conciencia con sustancias intoxicantes. Esos son los 5 preceptos en su forma negativa, es decir, en la forma que tiene que ver con una abstención, abstenernos de, ¿no? Lo que no queremos hacer, los comportamientos que queremos evitar. Y aquí en la parte de abajo vienen en su forma positiva, que ustedes ya los conocen, ¿no? Los recitamos siempre al final de los preceptos en Pali, los decimos en español, ¿no? Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límites purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz purifico mi habla, y con conciencia clara y lúcida purifico mi mente. Entonces estos son, digamos, como que los principios, o podríamos decir las virtudes que queremos cultivar, ¿no? Entonces, como decías, Tania, este cuento, este Jataka del venado Nigroda, habla del primer precepto. ¿En qué forma? ¿De qué forma habla del primer precepto? ¿Cómo? De forma negativa. Ajá, abstenernos de quitar la vida a otros seres vivos. Pero el rey le quitaba la vida a otros seres vivos con un objetivo muy particular. ¿Con cuál objetivo? Comer, ¿verdad? Comer. Fíjense, entonces nos está hablando aquí este Jataka de cómo podemos practicar los preceptos a partir de la forma en la que elegimos alimentarnos, ¿no? El primer precepto sí, pues tiene que ver con no agarrar una metralleta y salir a la calle a ametrallar gente, ¿verdad? Pues sí, evidentemente, con eso tiene que ver el primer precepto. Pero probablemente ninguno de nosotros se nos va a ocurrir hacer eso nunca, ¿verdad?
Pero hay otras maneras en las que dañamos a los seres vivos, hay otras formas en las que hacemos daño, otras formas en las que contribuimos a quitar la vida de otros seres. Y una de ellas es la manera en la que nos alimentamos. Y luego como que a veces no pensamos en eso, ¿verdad? A veces no pensamos en eso. Realmente nos está hablando del vegetarianismo. El vegetarianismo como expresión del primer precepto. Y les voy a decir que el tema del vegetarianismo tampoco es que todos los budistas lo practiquen de la misma manera el primer precepto en este sentido, ¿no? Porque no todos los budistas son vegetarianos, pero al menos en nuestra orden y en muchas otras órdenes también, los budistas toman activamente el precepto de ser vegetarianos. Y me encontré esta foto que viene de un artículo que está en una revista budista que se llama The Lion's Roar. The Lion's Roar. Así se llama, ¿verdad, María? The Lion's Roar. El rugido del león. Es una revista, creo que se edita en Estados Unidos, ¿no? Y tiene contribuciones de budistas de diferentes movimientos, de diferentes órdenes. Y ahí hay un artículo sobre el vegetarianismo en el budismo, y la foto viene acompañada con un título que dice: amigos, no comida. Friends, not food, ¿no? Los animalitos son nuestros amigos, no son nuestra comida. Nosotros en la orden budista Triratna, ¿cómo? Como en Nemo. Como en Nemo, exactamente, sí. El tiburón, ¿no? El tiburón que está así tratando de abstenerse de comerse a Nemo y a Dory, ¿no? No, son nuestros amigos, son nuestros amigos. Sí, también Nemo es vegetariano. Muy buena referencia. Bueno, entonces eso, en nuestra orden, muchos, tomamos como precepto el vegetarianismo y lo entendemos como una manera de practicar el primer precepto. Y les voy a decir, es algo polémico, ¿no? Y es algo a lo que quiero invitarlos a reflexionar. Probablemente tenemos diferentes posturas, diferentes ideas de por qué los budistas practican el vegetarianismo. Probablemente algunos de ustedes han tomado la decisión de volverse vegetarianos, otros tal vez no se les ha ocurrido, pero pues aquí les dejo la tarea de reflexionarlo, ¿verdad? Podrían intentar moverse en esa dirección, ¿no? De tomar conciencia de que pues, en el momento en que estamos consumiendo carne estamos participando en el hecho de que se le quite la vida a otros seres sintientes. Y claro, aquí el calificativo es ese, ¿no? Sintientes, seres sintientes, seres que sabemos que sienten dolor, ¿no? También nos comemos a las plantas, por supuesto, nos comemos al rábano, nos comemos a la mandarina, pero hasta donde sabemos, ni el rábano, ni la mandarina, ni la lechuga, ni el champiñón sienten dolor. Igual y sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero hasta donde sabemos, no. Pero lo que sí, definitivamente sí sabemos, es que los animalitos sienten dolor. Y los animalitos intentan proteger su vida activamente. Se mueven, se protegen, ¿no? Se defienden, quieren proteger su vida, ¿no? Entonces, en esa medida tomamos la decisión de no participar en que se les dé muerte, ¿no? Y de hecho, el mismo Buda y sus discípulos se dice que eran vegetarianos. El Buda comía carne, pero cuando se le ofrecía, ustedes saben que el Buda y sus discípulos recibían comida de limosna, ¿no? Lo que la gente les quisiera dar. Entonces, si les daban de comer, pues ahí un cachito de una chuleta, pues se la comían, ¿no? Pero sí tenían el precepto de nunca permitir que se sacrificara un animal para que ellos comieran. No entrar en esa dinámica de que, mira, pues vamos a matarte aquí una gallinita para que comas. No participar en esa dinámica. Y bueno, pues claramente vemos al Yataka
el Nigrodhamiga Jataka como una forma de enaltecer esa cualidad o esa decisión o esa práctica, ¿no? De evitar la muerte de los animales con el motivo de que sean nuestro alimento, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedan 15 minutitos y quiero proponerles que nos juntemos en grupitos de 3, si quieren, y que platiquemos un poquito cómo nos sentimos con respecto al vegetarianismo, ¿no? Si es algo que nos ha interesado explorar o no. Y de verdad les quiero invitar a que digamos, no hay respuestas correctas. Si tú te juntas con tu grupo y dices, ay, no, mira, yo no soy vegetariano porque a mí me encantan los camarones, bueno, pues es lo que tú piensas y plantéalo, y es tu punto de vista, es tu experiencia hasta este momento, y tampoco te sientas, no te sientas que te vamos a correr del centro budista, ¿sí? Si resulta que no eres vegetariano, ¿no? Acuérdense, los preceptos no son reglas, son una invitación nada más. Son una invitación a la reflexión. Entonces, algo que podemos simplemente incorporar a la reflexión en nuestra vida. Y fíjense, no nada más el vegetarianismo, sino nos podemos ir tan lejos como queramos. Hay algunos budistas que se vuelven veganos. Entonces, no nada más no consumen carne, sino no consumen productos animales. No se ponen cinturones de cuero, no se ponen zapatos de cuero, no consumen miel, incluso, no consumen leche, no consumen mantequilla, no consumen huevo. O hay personas, por ejemplo, como yo particularmente, que soy vegetariana, que consumo huevo, pero que sí me fijo muy bien de comprar huevo que sea de gallinas de libre pastoreo, ¿no? Porque pues yo tengo noticia de que, por ejemplo, toda la producción industrial de huevo, es una de las industrias más crueles que hay, ¿no? Y lo mismo puede uno hacer con la leche, ¿no? O con el queso. Por ejemplo, yo solamente consumo leche de soya, no consumo leche de vaca. Pero sí consumo queso, porque la verdad, híjole, el queso me encanta. Y una de las cosas que quiero empezar a hacer en un futuro es ver si existe el queso de libre pastoreo. ¿Ustedes saben si existe queso de libre pastoreo? Debe existir, ¿no? ¿Cómo? ¿En Italia? Pues voy a googlearlo. Voy a hacer una búsqueda en Amazon para ver si hay queso de vacas libres, ¿no? ¿Cómo? Está en National Geographic. ¿Ah, sí? Ok. Y bueno, claro, si compras queso... ¿Cómo? El kosher. ¿El queso kosher es de libre pastoreo? Ah, mira, está bueno saber eso. Sí, claro. Y por supuesto que existe el queso vegano, ¿no? También. En fin, entonces, bueno, pues ahí están todas las posibles alternativas que podemos adquirir si queremos movernos en el sentido de empezar a pensar en practicar el primer precepto de esta manera, ¿no? O habrá personas que digan, no, yo no practico el primer precepto de esta manera, lo practico de esta otra porque tengo tales y cuales preocupaciones. Hay mucha gente que se preocupa mucho, por ejemplo, por el tema de la proteína, ¿no? Cómo vamos a complementar nuestra dieta con proteína si no tenemos la proteína animal. Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema explorar cómo podemos practicar los preceptos éticos desde nuestra alimentación, desde las decisiones que tomamos con respecto a qué tipo de productos vamos a consumir, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a que se reúnan de 3 en 3 y que simplemente compartan cómo ven el asunto y qué les pareció el cuento de Nigrobha, ¿sí? Vamos a hacer eso por 10 minutitos y después nos reunimos nuevamente y compartimos en una plenaria, ¿ok? Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a terminar con estos últimos 5 minutitos antes de irnos, para ver si pues, nos podemos escuchar un poquito, ¿verdad? Unos a otros, a ver qué reflexiones surgieron en el grupo, si hubo algún tema que les haya movido, que les haya interesado, o incluso si de pronto se sintieron
rebeldes contra la idea del vegetarianismo, también está muy bien que lo platiquemos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comentar algo? ¿Quién quiere compartir cómo estuvo la plática en su pequeño grupo? Sí, Sergio. Bueno, compartía con Cris, que yo tengo más de 20 años siendo vegetariano, pero antes de eso fui vegetariano más o menos hace 1973. Ajá. Llegué a vivir a una familia que eran vegetarianos y me convertí vegetariano a fuerzas. Ajá. Ahora sí que sin proponértelo, ¿no? Sin proponérmelo, pero tuvo dos cosas. Ajá. Una de ellas es que al principio empecé a sentir así un gran vacío en el estómago. ¿Te quedabas con hambre? No con hambre, sino que sentía un vacío. Ajá. Pero ese vacío en el cuerpo se convirtió en algo que me hacía cada vez ser más ligero. Ajá. Y cuando caminaba, en vez de sentir que caminaba, sentía que flotaba. Ajá. Y la otra es que como me convertí así de la noche a la mañana en vegetariano, un día jugando básquetbol a pleno rayo del sol, me hinché. O sea, tuve un shock anafiláctico muy fuerte porque mi cuerpo estaba con el sol y haciendo ejercicio, entonces mi sistema no podía eliminar todas las toxinas que había en mi cuerpo. Entonces se convirtió y me convertí así como Hulk. Ajá. Me hinché todo el cuerpo. Ajá. Pero después de eso me salían pequeñas como erupciones en los codos, en los dorsos de las manos. Ajá. Y en las rodillas, y lo resolvía con 3 días de ayuno, tomando solamente frutas o jugos. Ajá. Y nada más. Entonces es una parte interesante, pero la otra también, al cabo del tiempo que he visto, está muy estigmatizada en la sociedad en que vivimos, que seas vegetariano. Uh-huh. Porque todo el mundo te quiere regresar a que seas carnívoro, ¿verdad? Tú también experimentas eso, sí, ¿verdad? Es curioso como cuando tú comentas que eres vegetariano en una reunión social, la gente te dice, ¿pero por qué? ¿No? Mi cuñada nos invita a carnes asadas. Ajá. Yo digo, pues me voy a comer el queso y los champiñones, sí, el nopal, ¿verdad? Las cebollitas. Pero resulta que hasta los frijoles le pone carne porque los hace charros. Entonces, pues es difícil, ¿verdad? Bueno. Gracias, Sergio, gracias por compartirnos esto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir un poquito de su reflexión o de lo que pasó en su grupo? Sí, David. Yo escuché la versión de Ramos y, bueno, favorablemente podría tener una tendencia que sí pudiera ser aceptado el vegetarianismo. Ajá. En lo personal creo que sí es una tendencia mía, porque por el tema del consumismo, creo que en la mayoría de veces que estamos consumiendo más animales hay muertos. Con el tema de los camarones, pues hay hasta trampas que ponen Greenpeace para que dejen de pescar camarones, ¿no? Porque no solamente se llevan los camarones, se llevan a los corales, al fondo marino. Alrededor, ¿no? Sí. Entonces genera un gran sufrimiento y creo yo que sí la tendencia para mí, en mi caso, es a irle bajando gradualmente hasta llegar al punto donde ya... Y más tu preocupación tiene más que ver con cuestiones ambientales. Con cuestión ambiental y también con... Que lo mismo sucede, por cierto, con las vacas, la cantidad de contaminación que producen y la cantidad de deterioro ambiental que produce toda la industria ganadera es bestial, ¿no? Exactamente. Entonces sí, entonces es un poco tu aproximación. Muy bien, David, muchas gracias. Karen. Siempre he tenido la duda cuando hablamos de purificación, ¿no? Del cuerpo, lejos de, bueno, no lejos de los preceptos, pero que muchas veces he oído que entre más purificado está el cuerpo, más posibilidad de tener una experiencia trascendental, ¿no? Ajá. Y quería saber si eso también podría ser un motivo. Para
entiendes purificar. Sí, es interesante el concepto de purificar, ¿verdad? Porque lo decimos cuando recitamos los preceptos. Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. ¿Y qué significa purificar en ese contexto? Es interesante reflexionarlo. ¿Tú cómo lo entiendes? Yo lo entiendo como que te estás comiendo el miedo y el estrés y el terror de otro animal y que eso se queda a nivel celular casi. O sea, ¿tú entiendes la palabra purificar ahí en términos como de descontaminar? Sí. Como de limpiar. Sí. Okay. Sí. Okay. Bueno, es Claro, una... las capas de las tendencias, etcétera, 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 pero en este contexto... En el contexto particularmente del vegetarianismo tiene que ver con limpiarte, digamos, podría ser. Ajá. Porque muchas culturas hacen ayuno, por ejemplo, de carne en específico, o sea, dejan de comer carne para tener, pues sí, o sea, para limpiar el cuerpo, para estar purificados antes de un ritual, por ejemplo. Ajá. Sí. Sí, es una de las acepciones o de los significados que le puedes dar a la palabra purificar en ese caso, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Probablemente. No es el único. No es el único. Hay otras formas de entender la palabra purificar en los textos del Dharma, ¿no? Muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con aquello que no está contaminado por el ego, ¿no? Podría ser. Por eso hablaba de las tendencias y demás, o sea, sí. en ese sentido queda claro que también es un acto de purificar. Entonces, purificar en ese sentido, ¿no? Actuar libre del interés del ego, definitivamente sí te predispone a una experiencia trascendental, pues sí, ¿no? Claro que sí. Pero la interpretación con respecto al cuerpo específicamente y como la descontaminación, no sé, bueno, evidentemente toda la práctica espiritual viene acompañada también de un cuidado del cuerpo que es fundamental, ¿no? Entonces sí, es interesante tu propuesta de que puede ser una condición que favorezca en una visión trascendental, ¿no? Gracias, Karen.